Desde ese punto de vista podría irse más allá. No solo todos los presos serían políticos, sino que todos seríamos virtualmente presos políticos. Todos viviríamos recluidos en un sistema jerárquico, segregador y violento, expuestos a la dictadura de una ley ciega que penaliza el disenso con más fuerza que la traición a los intereses públicos o el abuso de poder, temerosos de contravenir con nuestras opiniones esta paz artificial. ¿Acaso no son presos del capital los asalariados precarios y los cientos de miles de desahuciados del Estado? ¿Y no son presos políticos los cientos de personas inocentes recluidas en los infamemente conocidos como centros de internamiento de extranjeros? El propio recurso universal a la institución penitenciaria sería en sí mismo un indicador del fracaso y la impotencia de la sociedad para construir un ámbito de convivencia saludable que respete la soberanía personal. La presencia de presos políticos dentro de las cárceles constituye además la piedra de toque que desacredita a cualquier gobierno que pretenda definirse como democrático. En consecuencia, ningún gobierno admite su existencia, camuflándola con tipos penales tales como atentado al orden público, enaltecimiento del terrorismo, rebelión, etc. El Estado español no es una excepción. Cuando en 2016 el dirigente independentista vasco Arnaldo Otegi se calificó a sí mismo como preso político tras cumplir varios años de condena, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, declaró de inmediato que en una democracia no hay presos políticos y que en España no los hay desde hace muchos años. No obstante, una mirada superficial sobre el panorama carcelario español nos permite identificar a numerosas personas que han sido condenadas por sus ideas, en particular en los ámbitos independentista y anarquista, aunque no exclusivamente. El criterio para definir a un preso político está expuesto él mismo a debate ideológico y no es compartido por todo el mundo. En España, este criterio ha sido aún más confuso, debido a la tradición instaurada por la dictadura militar franquista y a la prolongación de los conflictos nacionalistas después del tránsito al sistema parlamentario, que ha generado un contexto desde el que prácticamente cualquier actividad, ejercicio de las libertades de expresión y reunión, militancia en organizaciones revolucionarias, lucha por los derechos de las personas presas, etc., puede ser catalogado como delito de terrorismo. En cualquier caso, existen una serie de condiciones consensuadas por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para identificar a un preso como político. Estas condiciones no solo hacen referencia a la violación de las garantías fundamentales establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como las libertades de pensamiento, expresión o asociación, sino que también registran los casos en que la detención haya sido impuesta por razones puramente políticas, o que su duración o sus condiciones sean claramente desproporcionadas con respecto al delito que se hubiese cometido, o discriminatorias en comparación con otras personas. Si hacemos un repaso de las personas incluidas en la pieza Presos políticos de la España contemporánea, que fue retirada de la última feria de Arco, de arte contemporáneo, en Madrid, nos daremos cuenta de que todas ellas cumplen con al menos uno de estos requisitos, incluso en aquellos casos en que la acusación es consecuencia de algún delito distinto al que se les imputa. La resistencia de muchos a aceptarlo y la polémica que ha generado una afirmación tan evidente es consecuencia de una construcción mediática sesgada en base a acusaciones de la Fiscalía que, una vez desmontadas, no se rectifican ante la opinión pública, precisamente porque existen intereses políticos en juego. En los últimos años, esa realidad compleja y atormentada por su pasado, que es el Estado español, ha entrado en una fase de represión poco conocida, aunque no exenta de precedentes.
Si en los 90 los montajes policiales apuntaban sobre todo al movimiento anarquista y al independentismo vasco, hoy alcanzan a cualquiera que ejerza el derecho de manifestación y reunión. Desde que la banda terrorista ETA abandonó la lucha armada, el gobierno ha mostrado su empeño en reproducir la situación anterior, agitando el fantasma del terrorismo como no había hecho en los años más sangrientos de su actividad. La reciente entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida significativamente como Ley Mordaza, ha ampliado enormemente los supuestos de delito hasta abarcar las opiniones y los actos de desobediencia, como por ejemplo los intentos de paralizar colectivamente los desahucios, multiplicando exponencialmente las denuncias y sanciones por desobediencia civil o resistencia a la autoridad. La reciente aplicación del artículo 155 de la Constitución española contra el referéndum de autodeterminación convocado en Cataluña, un artículo deliberadamente ambiguo e impreciso en su redacción para blindar la unidad nacional, ha desatado una oleada de detenciones que ha llevado a prisión o al exilio a representantes electos, precisamente por intentar llevar a cabo su programa. Todo ello en un contexto europeo en el que vemos crecer con fuerza la extrema derecha. La crisis económica internacional, la inmigración y la corrupción de las instituciones han ido cocinando un caldo de cultivo para el avance de los discursos fascistas que vuelven a calar en la población con su disfraz de populismo. Aunque en España la herida de la dictadura todavía supura, por lo que es demasiado pronto para el surgimiento de un partido netamente fascista, con la suficiente fuerza para entrar en el Parlamento, vemos con preocupación cómo la vena patriotera y xenófoba atraviesa los discursos de algunos partidos emergentes. En España se habla a menudo de franquismo sociológico, para expresar cómo los rasgos sociales y formas de pensar instaurados durante más de 40 años de dictadura perviven en las conciencias que reaparecen con ciertos acontecimientos. Hoy vemos crecer también en las calles la exaltación de la unidad nacional a cuenta de los inmigrantes e independentistas, así como de la decepción ante la construcción de una Europa común que nunca fue la Europa de los pueblos, sino del capital y de la OTAN. Es sobre ese escenario que nuestra pieza ha cobrado una dimensión desconocida para una obra de arte. Nuestra intención no era otra que visibilizar una realidad a la que nadie quería atender, hacer la vergüenza más vergonzosa publicándola. Un acto como el de forzar su retirada confirma de manera precisa que los presos políticos existen, a la vez que expresa un pánico atroz a reconocerlo. Pensamos que si esta preocupación no hubiera estado presente en todas las conciencias, no se hubiese generado semejantes expectativas. Gracias.